Ahí está. Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy comenzamos con tema nuevo. Hoy vamos a ver el tema de sucesiones de números reales. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que es una sucesión, dar ejemplos de sucesiones. Vamos a aprender que hay dos maneras de visualizar a las sucesiones. La primera forma de visualizar una sucesión es viendo la gráfica de la sucesión. Y la otra manera es viendo la imagen de la sucesión. Las dos formas son buenas, sin embargo, nosotros nos vamos a fijar más en la imagen de la sucesión. Para lo que vamos a hacer nosotros nos va a ayudar más, ¿ok? Vamos a definir lo que es una sucesión estrictamente creciente, estrictamente decreciente, creciente, decreciente, acotada superiormente y acotada inferiormente. Hoy vamos a hacer un montón de dibujos, muchos dibujitos, y vamos a hacer tres ejemplos donde vamos a demostrar que la sucesión es, por ejemplo, estrictamente creciente y acotada, o estrictamente decreciente y acotada, ¿va? Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Hoy no vamos a hablar de límite, hoy no vamos a hablar de ese tipo de cosas, que es en lo que nos vamos a enfocar, ¿sí? Pero estas primeras dos sesiones, la de hoy y la de mañana, se van a enfocar en estudiar la parte algebraica, digamos, de las sucesiones. Ser estrictamente creciente, estrictamente decreciente, acotada superiormente, acotada inferiormente, acotada, todo eso. ¿Y para qué? Como para que agarrar este ritmo. Y entonces ya después meterle con todo a lo que es una sucesión convergente, a nuestro primer proceso de aproximación, ¿va? Entonces ese es el plan. Vamos a proceder, ¿ok? Entonces comenzamos con el tema de sucesiones de números reales. Empecemos dando la definición de lo que es una sucesión. Va la definición. Definición. Definimos una sucesión como una función f que va de los naturales en los reales, ¿ok? Una sucesión es simplemente una función que va del conjunto de los números naturales hacia los reales, ¿ok? Así de simple. Es una funcioncita que cuyo dominio son los naturales y cuyo codominio es el conjunto de los números reales. No más, nada, no tiene nada de especial. Ahora, en este tipo de funciones se introduce cierta notación. Para este tipo de funciones hay cierta notación que vamos a ocupar y es lo que voy a decir a continuación. Si para cada n natural, f de n es el valor xn, o sea, tú sabes que para cada punto de tu dominio n, el valor de la función en ese punto n es el valor xn, entonces vamos a denotar a la sucesión f, la vamos a denotar como xn, y como con esta notación. ¿Ah? ¿Y cómo se lee? Como xn, la sucesión xn que corre desde n igual a 1 hasta infinito. Esa es la notación con la que nosotros vamos a trabajar. Si tú vas a hablar de una sucesión, la sucesión, por ejemplo, f que va de los naturales en reales, tal que cada natural lo manda a n cuadrada, lo que uno hace es escribirlo de esta manera, ¿ok? De la manera en que estoy metiendo, que está lo que está en el círculo, ¿ok? Y entonces lo que vas a hacer es escribir n cuadrada con n igual a 1 hasta infinito, ¿ok? Pero bueno, eso ahorita lo vamos a explicar con más cuidado. ¿Cómo se visualiza una sucesión de principio? Pues al ser una función de los naturales en los reales, uno lo que puede hacer es visualizar la gráfica, simplemente, y de ahí empezar a estudiar a la sucesión, así como indica el dibujo. Aquí tenemos el plano. ¿Nuestro dominio quién es? ¿Qué conjunto es nuestro dominio? Los naturales, ¿no? Aquí están los naturales ubicados en el eje horizontal. Y tenemos que los valores de la sucesión son x1, x2, x3, x4, x5, en alguna parte debe estar xn, y estos puntitos que estoy marcando, esos forman la parte de la gráfica de la sucesión f, ¿ok? Entonces,
Uno puede ver la gráfica, simplemente. ¿Por qué? Porque una sucesión es una función de los naturales en los reales. Entonces, si tú quieres imaginarte a la sucesión, pues puedes visualizar la gráfica y se acabó. Simplemente ten en mente, ten presente que el dominio de una sucesión son los naturales, ¿va? Y se ven más o menos de esta manera las sucesiones. ¿Ok? Bueno, voy a bajar y vamos a poner ejemplos de esta notación que se introdujo, ¿va? Voy a bajar, ahora sí. Y nuestro primer ejemplo, imagínense que tenemos esta sucesión. Tenemos esta sucesión de aquí, f, que va de los naturales en los reales, tal que cada natural n lo manda a n cuadrada. ¿Cómo podemos escribir esa sucesión? Bueno, según lo dicho arriba, f se debe denotar como de esta manera, justo de esta forma, de la manera en que estoy subrayando, ¿no? Se ponen esos paréntesis, dentro se pone la regla de correspondencia, n cuadrada, y se pone que n corre desde 1 hasta infinito. Cuando tú pones esta notación, cuando tú escribes esto, tú estás hablando de esta función, ¿ok? Otro ejemplo más. Supongamos que tenemos esta sucesión, la sucesión f, que va de los naturales en los reales, tal que cada natural n lo manda a 1 entre n. ¿Cómo escribiríamos esa sucesión con la notación que se introdujo? Ah, pues mira, fíjate, la regla de correspondencia es esta. A cada natural lo mandas a 1 entre n, ¿verdad? Entonces, con esta notación que estamos introduciendo, la sucesión f se escribiría de esta manera. 1 entre n con n igual a 1 hasta infinito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta es la regla de correspondencia, ¿verdad? 1 entre n. Entonces, esta notación, ¿qué es lo que te está diciendo? Esa notación te está diciendo la regla de correspondencia de la sucesión. Ajá, lo que está haciendo esta sucesión es que cada natural n lo está mandando a 1 entre n. En el ejemplo de aquí arriba, a cada natural n lo estás mandando a n cuadrada. ¿Sí se entiende, Andrea? ¿Sí está bien? Por lo que te digo eso, por lo que preguntaste. Se me ocurrió ese ejemplo simplemente. No es solo estoy poniendo ahorita un ejemplo. ¿Va? Otro ejemplo más. Pues supongamos que tenemos esta sucesión. La f que va de los naturales en los reales, tal que a cada natural n lo mandamos a menos 1 a la n, por ejemplo. Esa es una sucesión. ¿Por qué? Porque es una función de los naturales en los reales. Con nuestra nueva notación, ¿cómo tenemos que escribir esta cosa? ¿Cómo lo escribiríamos? Pues de esta forma. Ponemos los paréntesis, dentro ponemos la regla de correspondencia que es menos 1 a la n y la n corre desde 1 hasta infinito. Entonces, en el tema de sucesiones, solo en el tema de sucesiones, cuando tú trabajas con una sucesión, la notación que se suele ocupar es esta. En vez de poner f que va de los naturales en los reales, tal que cada natural n lo mandamos a f de n, en vez de escribirlo así, uno como que compacta las cosas y lo único que escribe es esto. Adentro pone la regla de correspondencia, adentro de los paréntesis, y esto indica que la n es un natural que se mueve desde 1 hasta infinito. ¿Ok? O sea, corren todos los naturales. ¿Sí? Es notación simplemente. ¿Va? Bajo. Porque la n crece tanto como tú quieras, ¿no? No le estás poniendo un... Alguien pregunta que por qué el infinito como superíndice. Porque, justo porque la n no está acotada, ¿no? Tú la n la mueves desde 1, puede ser 2, 3, 4, 2 millones, 5 millones, 100 millones, 100 millones a la 100 millones, por ejemplo. O sea, crece tanto como tú quieras. Es un natural que se puede hacer tan grande como quieras y pues intuitivamente cuando la n crece, pues como que se está pegando a infinito. Es por eso. A ver, déjame ver. ¿Siempre tiene que ir de los naturales a los reales? Sí, así es. Esa es la definición de una sucesión de números reales. ¿Va? Su dominio tiene que ser forzosamente los naturales. Su codominio tienen que ser los reales. ¿Va? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ustedes díganme.
¿Sí? ¿Seguros, seguros? Bueno, va. Entonces, ya tenemos ejemplos de la notación con la cual vamos a trabajar. ¿Va? ¿Bajo? Ah, otro ejemplo más. Ahí va otro ejemplo más. Supongamos que tenemos esta sucesión. La f, que va de los naturales en los reales, tal que a cada n lo manda a 1, en el caso en que n es par. Y lo mandamos a 0, en el caso en que n es impar. ¿Eso es una sucesión? Sí, ¿verdad? Porque es una función que va de los naturales en los reales. Entonces, eso es un hecho que es una sucesión. Con nuestra nueva notación, ¿cómo tenemos que escribir esa cosa? Ah, bueno. Según lo dicho arriba, f se debe denotar como xn, con n igual a 1 hasta infinito, pero como esta función es una función partida, porque vale 1 en el caso en que n es par y vale 0 en el caso en que n es impar, la manera correcta de escribirlo es así. Tú pones aquí de manera general xn con n igual a 1 hasta infinito y después explicas, dices qué pasa cuando la n es par y cuánto vale en el caso en que la n es impar. En el caso en que la n es par sabemos que xn vale 1, porque así lo indica la regla de correspondencia. Y sabemos que en el caso en que n es impar, xn vale 0, porque eso lo dice la regla de correspondencia. Entonces, con la nueva notación, así se escribirían las cosas. ¿Va? Y ahí está. ¿Ok? Es la notación con la cual vamos a estar trabajando. Y lo que les comentaba al principio de la clase. Bueno, ahorita ya dimos ejemplos de la notación con la cual se va a trabajar. Y lo que les comentaba al principio de la clase. Una sucesión se puede visualizar de dos formas distintas. Ajá. Hay dos maneras distintas de visualizar una sucesión. Uno puede fijarse en la gráfica de la sucesión o se puede fijar en la imagen de la sucesión. ¿Estamos de acuerdo que una sucesión es una función de los naturales en los reales? Entonces, esa cosa es una función al final de cuentas. Tiene su gráfica y también tiene su imagen. Entonces, uno puede fijarse en su gráfica o en su imagen. ¿Ok? Y eso es lo que sigue. Voy a bajar. Y lo que les acabo de decir, ¿no? Una sucesión se puede visualizar de dos formas. La primera, visualizando la gráfica de la sucesión, que es lo que nosotros sabemos hasta este momento. Si tú quieres visualizar una función, ¿qué es lo que haces? Te fijas en la gráfica. ¿Ja? Y a partir de la gráfica, pues puedes deducir cosas, ¿no? Si es creciente, decreciente, acotada superiormente, acotada inferiormente, etcétera, ¿no? Pero en el caso de sucesiones, también vale la pena, en este caso, en el tema de sucesiones, de funciones de los naturales y los reales, también vale la pena fijarse únicamente en la imagen de la sucesión. Pues la imagen en este caso sí nos va a dar información de cómo se comporta la sucesión. En este caso, en este tipo de funciones. Para funciones más generales, por ejemplo, de RNR, a lo mejor no vale la pena fijarse en la imagen, porque no nos va a decir mucho. Y es más importante fijarse en la gráfica. Pero en el caso en que tu dominio es el conjunto de los naturales, o sea, en el caso en que estás trabajando con sucesiones, ver la imagen sí te ayuda a deducir cosas de la sucesión. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a hacer ejemplos de todo esto. Hay que esperar tantito, porque lo que vamos a hacer ahorita por un ratito es introducir definiciones y dibujitos, muchos dibujitos. ¿Va? Disculpe, profe, Entonces, vamos, mande, mande. ¿con imagen se refiere a literalmente la imagen de F Sí, o exactamente, Ah, justo. ok. La imagen de la función, bueno, de la sucesión. O sea, es como normalmente se ponen bueno, se ven con esto las sucesiones, ¿no? O sea, de uno, dos, tres, cuatro. O sea, esa es la imagen la, de la sucesión, ¿no? O sea, Ajá, exactamente, sí, sí, lo que dices es correcto. O sea, fíjate, ¿dónde está? Aquí. Una sucesión es una función de los naturales en los reales, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si tienes una sucesión, lo que tienes es una función. Y esa función tiene su imagen, tiene su dominio, tiene su codominio, tiene su campo. Ajá. Entonces, lo que uno hace es fijarse en la imagen de la función, o sea, de la sucesión, que es esta función de aquí. ¿Sí me entienden?
Justo nos fijamos en los valores que toma esa función. Esa es la imagen, ¿vale? Si hay dudas, me dicen, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre la gráfica y la imagen? Ah, mira, pues la gráfica, alguien me pregunta eso. La gráfica, en general, vamos a tomar una función de A en B. Tienes una función de A en B. ¿Quién es la gráfica? ¿Cómo se define la gráfica? Es más, a ti te pregunto, Franco Giovanni, ¿cuál es la gráfica de F? Es el conjunto de qué cosas? De parejas, ¿no? X, f de X, tal que X pertenece a A. Esa es la gráfica de la función, ¿estamos de acuerdo? ¿Dónde vive ese conjunto? Son parejas ordenadas, donde la primera entrada está en A, la segunda entrada está en B, entonces esto se queda contenido en A cruz B, ¿sí? Y la imagen, ¿qué es? Por definición, ¿quién es la imagen de una función? Son todos los puntos del codominio, tales que existe un punto del dominio con tal que f de x es igual a y. ¿Dónde vive la imagen? Por la descripción de ese conjunto, la imagen se queda contenida en B. Fíjate, desde fijándonos dónde se queda contenido cada conjunto, ahí nos damos cuenta de la diferencia entre esos dos conjuntos. La gráfica de F está contenida en A cruz B. Sus elementos son parejas ordenadas. Ajá. Y la imagen de F son los puntos del codominio que provienen de algún punto del dominio. Ajá. Están contenidos en B. Entonces, los elementos de la gráfica son parejas ordenadas x, f de x. Y los elementos y la imagen de F son todos los puntos de la forma f de x con x en A. Ahí está la diferencia. Si lo vemos en el dibujo, si nos fijamos en el dibujo, la gráfica serían estos puntos de color morado. Que todavía hay más, ¿no? Porque aquí solo dibujé una parte, o sea, aquí tendría que poner algunos otros puntos. Una infinidad, de hecho. Y la imagen donde se encuentra la gráfica es esto. Y la imagen es esto de aquí. ¿Ok? Si se entiende, si está bien, hay dudas, ustedes díganme, por favor. ¿Todo bien, seguros? Va. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Lázaro, Daniel, quien me preguntaron de la imagen. ¿Todo bien, seguros? Todo claro, profe, gracias. No, ¿de qué? Va, entonces bajamos. Y como les decía, tú tienes una sucesión, es una función de... Cuando decimos sucesión, inmediatamente piensas en una función de los naturales en los reales, siempre. Entonces, dada una sucesión, esa sucesión la podemos visualizar de dos formas distintas. La primera es, pues, ver la gráfica de la sucesión, que es como usualmente uno trabaja. Pero en este caso, en este tipo de funciones muy particular, podemos fijarnos también en la imagen y solo estudiar a la imagen, ¿ok? Entonces, chequen. Vamos a hacer varios dibujos para todos los conceptos que vamos a dar a continuación y después todos esos dibujos ya después los vamos a formalizar. O sea, vamos a hacer ejemplos formales después, ¿va? Fíjense. Entonces, si tienes una sucesión, esta cosa tú la puedes visualizar de dos formas distintas. La primera, pues fíjate en la gráfica, que es esto. Es fijarse en esto. Aquí está tu dominio, que son los naturales, siempre van a ser los naturales. Aquí está la imagen de la sucesión. Y aquí están los puntos de la gráfica. Y pues teniendo la gráfica, pues puedes darte cuenta si la gráfica es creciente, decreciente, acotada superiormente, acotada inferiormente, acotada, así como se definió para funciones en general, bueno, de R en R. Que es solución con Christian, pues lo podemos hacer todo ese análisis para las sucesiones en particular, ¿ok? Esa es una forma de visualizarlas. Pero hay otra forma. La otra forma es, no te fijes en la gráfica, olvídate de la gráfica. Fíjate en la imagen de la sucesión y el orden en que van apareciendo los términos de la sucesión, ¿ok? Bajamos. O sea, en lugar de fijarte en la gráfica, tú fíjate en los valores que toma la función.
Por ejemplo, en el tiempo 1, sabemos que la función vale x1. En el tiempo 2, sabemos que nuestra función vale x2. En el tiempo 3, sabemos que vale x3. Ok, entonces fíjate únicamente en los valores que toman la sucesión. Bajamos y vamos a fijarnos únicamente en la imagen de la sucesión. Hay que indexar, o sea, hay que ponerle el índice correspondiente para saber en qué orden van apareciendo los términos de la sucesión. Aquí este índice, por ejemplo, para x1, nos está diciendo que ese es el primer término de la sucesión. Es el primero porque tiene el índice 1. Después aquí está x2. Es el segundo término de la sucesión. ¿Ok? Después aquí está x3, x4, x5. Continuamos y, por ejemplo, a lo mejor aquí está xn y aquí se encuentra xn más 1 y esta lista sigue, ¿no? Porque acuérdense que nuestra sucesión va de los naturales en los reales, ¿va? Entonces, ¿uno qué puede hacer? Pues puede visualizar la gráfica o puede fijarse en la imagen, ¿ok? Nosotros, ¿cómo le vamos a hacer? Para este tema, nosotros nos vamos a enfocar en fijarnos en la imagen de la sucesión, ¿va? Es como nosotros vamos a estar trabajando, salvo en uno que otro teorema que vale la pena ver la gráfica, pero en la mayoría de los teoremas, visualizando la imagen, es más que suficiente para poder hacer un buen análisis de la sucesión. ¿Ok? Bajo. Y si hay dudas me van diciendo, ¿eh? ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora vamos a introducir varios conceptos. Vamos a introducir el concepto de sucesión estrictamente creciente, estrictamente decreciente, creciente, decreciente, acotada superiormente, acotada inferiormente y acotada. Vienen un montón de dibujos y no crean que se va a quedar el asunto ahí nada más, porque después, y déjenme les voy adelantando, o sea, después de hacer todos estos dibujos y interpretar las definiciones y eso, pues vamos a hacer ejemplos ya concretos. Por ejemplo, aquí hay uno que dice, tomemos la sucesión 1 entre n. Demuestra que es estrictamente decreciente y acotada. Y lo vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo. Después viene otro. Demuestra que la sucesión 1 menos 1 entre n al cuadrado es estrictamente creciente y acotada. Y vamos a demostrarlo. Entonces no crean que nada más se va a quedar en la cosa en dibujitos y en las definiciones formales. No. Después vamos a hacer este tipo de ejemplos. ¿Ok? Entonces subo. Subimos. Y pues ya que definimos lo que es una sucesión, ya que sabemos cómo vamos a trabajar a las sucesiones, viendo la imagen y la notación que se introdujo para describir una sucesión, ya que hicimos todo eso, ahora lo que vamos a hacer es estudiar ciertas clases de sucesiones. Las sucesiones que van creciendo, o las sucesiones que van decreciendo, o las sucesiones que están acotadas por cierto número m por arriba o por abajo. ¿Ok? Vamos a formalizar todos estos conceptos. Yo creo que todo esto ya lo vieron con Cristian en el contexto de funciones, de un dominio de subconjunto de R en R. Definieron lo que es una función creciente, decreciente, acotada superiormente, acotada inferiormente, acotada. Incluso yo lo vi en una asesoría, pero bueno, eso no cuenta, eso es algo extra. Ahorita lo que voy a hacer es definir todos esos conceptos únicamente para sucesiones, ¿ok? Entonces, van las definiciones y van un montón de dibujos. Eso es lo que tiene que hacer el día de hoy, ¿va? Ahí va. Sea xn con n igual a 1, una sucesión. Tenemos una sucesión. Inciso A. Decimos que xn con n igual a 1 hasta infinito es estrictamente creciente si pasa lo siguiente. Si para cada n natural, tú tomas un natural n y xn es menor a xn más 1, menor estricto. Aquí es muy importante que haya un menor estricto. Por eso es que se dice que es estrictamente creciente la sucesión, porque esta desigualdad es estricta. ¿Ok? Entonces, una sucesión estrictamente creciente, pues como su nombre lo indica, conforme va pasando el tiempo, piensen que la n es el tiempo. N igual a 1 es el tiempo 1.
n igual a 2 es el tiempo 2, n igual a 3 el tiempo 3, y etcétera. Ustedes me comprenden, ¿no? ¿Qué va pasando? Pues los valores que toma la sucesión van haciéndose cada vez más y más y más grandes, ¿no? Eso es una sucesión estrictamente creciente. ¿Cómo interpretamos geométricamente esto? Pues hay dos formas, como ya les dije, viendo la gráfica de la sucesión o viendo la imagen de la sucesión, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer de las dos formas. Bajo tantito. Y bueno, primero, visualizando la gráfica. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo se tiene que ver una sucesión estrictamente creciente? Pues debe ser una función que tenga este comportamiento, ¿no? En el tiempo 1, fíjense, así como dibujé las cosas, en el tiempo 1, la función vale esto. Ajá. Después en el tiempo 2, se hace más grande. Ahora vale toma este valor en el tiempo 2, ¿sí? Después en el tiempo 3, crece otro poco. Tiempo 4, crece nuevamente. En el tiempo 5 vuelve a crecer y ese es el comportamiento de una sucesión estrictamente creciente. Siempre crece de manera estricta. Ajá. Y a lo mejor ustedes creen que está de más decir de manera estricta, pero no. Ahorita vamos a ver la definición de sucesión creciente y van a darse cuenta de el detalle sutil que hay entre estrictamente creciente y creciente simplemente a secas, ¿ok? Entonces, geométricamente, ¿cómo se ve una sucesión estrictamente creciente? Pues su gráfica siempre sube. Conforme te vas moviendo a la derecha en el dominio, la gráfica se va haciendo cada vez más de una altura mayor, ¿ok? Siempre crece, siempre va creciendo, ¿ok? Bajo, y eso es viendo la gráfica, ¿verdad? Porque ahora visualizando la imagen, ¿cómo es una sucesión estrictamente creciente? ¿Cómo sería una sucesión estrictamente creciente? Pues se ve de esta manera, ¿no? Si nosotros visualizamos la imagen únicamente, pues en la recta real ubicamos los puntos que toma la sucesión. El primer valor, el x1, el x2, el x3, x4, x5, xn, xn más 1, la lista sigue. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se supone como es estrictamente creciente, x1 debe ser menor a x2, ¿verdad? Y después x2 debe ser menor a x3. X3 debe ser menor a x4 estrictamente. X4 menor a x5. Así seguimos, llegamos a xn y xn debe ser menor estricto a xn más 1. Entonces, si uno visualiza en la imagen de una sucesión estrictamente creciente, lo que va a ver es una sucesión que va como en orden, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vas de izquierda a derecha, x1 está a la izquierda, después sigue x2, x3, x4, x5 y te vas moviendo hacia la derecha, ¿ok? ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien o hay dudas? Ustedes díganme, ¿cómo lo ven? O sigue habiendo dudas con la definición de sucesión. A lo mejor hay dudas, ustedes pues díganme sin ningún problema. Lo checamos. ¿Bien todo? ¿Seguros? Mm, ah, bueno, que si esta visualización se Ujú. hace sobre la recta real. Ah, sí, la de la imagen, ¿no? Ajá, Así es, porque mira, fíjate, tu sucesión al final de cuentas es una función de los naturales en los reales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde vive la imagen de esa sucesión? En el codominio, ¿verdad? Entonces, estos puntitos que yo estoy dibujando aquí son los valores de la imagen, los valores que toma la sucesión. Ajá. ¿Dónde viven? Pues van a vivir en R porque el codominio de la sucesión son los reales. Su imagen se queda contenida en los reales. Entonces, todos estos puntos que estoy poniendo se encuentran en la recta real. Ahí se encuentran esos puntitos. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien, Daniel? Va. Bueno, bajamos. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, vamos a definir un concepto un poquito más débil, y por lo tanto más general, que es el de sucesión creciente. Decimos que xn con n igual a 1 hasta infinito
es creciente si para cada n número natural, xn es menor o igual a xn más 1. Fíjense en el detalle, el pequeño detalle entre ser estrictamente creciente y creciente. ¿Qué el detalle está en que el ser creciente, tú solicitas que para cada n natural, xn sea menor o igual a xn más 1? Y en la definición de estrictamente creciente, pides una desigualdad estricta. Pides que para cada n natural, xn sea menor estricto a xn más 1. ¿Ok? Entonces, en estrictamente creciente estás pidiendo algo más fuerte. Estás pidiendo que la desigualdad sea estricta. Ajá. Y en la definición de una sucesión creciente, das chance a que a lo mejor se dé la igualdad. Porque aquí tienes este menor igual. Este menor igual que nos dice. Ese nos está diciendo que o pasa esto o pasa esto de aquí. Ajá. O xn es menor estricto a xn más 1 o xn es igual a xn más 1. Entonces, estas cosas, ¿cómo se visualizan? Otra vez, dos formas de visualizarlas. Una es viendo la gráfica de la sucesión. ¿Ok? Una es ver la gráfica de la sucesión. Aquí hay un dibujo de una sucesión que se me ocurrió, imaginó, que es la siguiente. Fíjense, estoy en el tiempo 1. Tomo n igual a 1. Y yo pienso que la sucesión en ese punto vale x1. Después paso al tiempo 2 y creció. Sí, creció de manera estricta. Ahora vale x2. Pero ocurre que en el tiempo 3, la sucesión se estancó. Se mantuvo constante. ¿Sigue siendo creciente? Sí, ¿verdad? Bueno, ahorita no hay nada que nos diga que no va a ser creciente. ¿Por qué? Porque x2 está siendo igual a x3. O sea, x2 es menor o igual a x3. Se está dando la igualdad. Y eso está bien. Después en el tiempo 4, vuelve a valer lo mismo que vale x3 y por lo tanto lo que vale en x2. ¿Hay alguna razón para decir que ya no es creciente? No, sigue siendo posiblemente creciente. Ajá, porque no bajó, se mantuvo igual. Se dio el menor o igual. Después paso al tiempo 5 y crecí, ahí sí ya crecí, y así me sigo. Tomo n, toma este valor, y xn más 1 pues se mantuvo en la misma altura, ¿no? Xn coincidió con xn más 1, está bien porque se está dando el menor o igual, ¿ok? Entonces, conclusión, ¿cómo se ve la gráfica de una sucesión que es creciente a secas? Bueno, su gráfica sube o se mantiene constante. Así son las sucesiones crecientes. Cuando tú ves la gráfica, va subiendo o a lo mejor en algún momento se mantiene constante. ¿Por qué se vale eso de que se mantenga constante? Porque aquí estamos dando chance a que se dé la igualdad. Estamos diciendo que xn es menor o igual a xn más 1. Estamos dando la posibilidad, dando chance a la posibilidad de que xn sea igual a xn más 1. ¿Sí me comprenden? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Déjenme ver el chat, que alguien escribió algo. Alguien pregunta esto, bueno, pregunta algo muy, muy interesante. Me dice, profe, entonces una gráfica que siempre es constante es creciente. Así es, justamente. Si tienes la sucesión constante, por ejemplo, una sucesión que siempre vale el mismo valor. Por ejemplo, la sucesión constante 1, que en el tiempo 1 vale 1, que en el tiempo 2 vale 1, que en el tiempo 3 vale 1, y que así se sigue toda la vida, durante todos los naturales, pues esa sucesión es creciente, porque satisface esto. Es más, voy a escribirla. Supongamos que tenemos esta sucesión. La sucesión constante 1. ¿Cómo se vería esa sucesión? Pues se vería de esta manera, ¿no? Aquí voy a hacer un dibujo sobre el otro dibujo. Se vería así, ¿no? En todo tiempo, la sucesión vale 1, ¿ok? Esa sucesión
¿Es creciente? Sí, porque cumple que para cada n natural, xn es menor o igual a xn más 1. Siendo un poco más específicos, lo que cumple es que xn es igual a xn más 1. Acuérdense que el menor o igual da chance a que se dé la igualdad. ¿Se dio la igualdad en todos los puntos? Entonces es creciente. No estrictamente creciente, solo creciente. ¿Va? ¿No? ¿De qué? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos la definición de ser creciente y ya visualizamos cómo es la gráfica de una sucesión creciente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se ve la imagen? Bueno, pues visualizamos la imagen y la situación es la siguiente. Tenemos una sucesión creciente. La situación sería algo así. Fíjense. Aquí está X1, el primer término de mi sucesión. Después pasamos a nuestro segundo término de la sucesión, que es X2. Pero ocurre que X2 coincide con X3 y coincide con X4. ¿Sigue siendo creciente? Sí, porque se dio la igualdad. ¿Sí? X2, X3 y X4 coincidieron. Después de X4, X5, sí hubo un crecimiento. Ajá, aquí sí creció de manera estricta. Y después, no sé, en el tiempo n, por ejemplo, se me ocurre que xn coincida con xn más 1. ¿Eso está bien? Por supuesto que sí, porque se está dando el menor o igual. Se está dando la igualdad, entonces se está dando el menor o igual. Y a lo mejor después xn más 2 está aquí adelante, posiblemente. Y después xn más 3 también creció, pero después xn más 4 vuelve a coincide con xn más 3. ¿Ok? O sea, se tiene que dar el menor o igual. Para cada n natural, xn debe ser menor o igual a xn más 1. O menor estricto o igualdad. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Bueno, bajo. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ya definimos lo que es ser estrictamente creciente y creciente. Ahora vamos a definir como lo contrario. ¿Qué es lo contrario a ir subiendo? Pues bajar, ¿no? Entonces vamos a definir, vamos a dar el concepto de una sucesión estrictamente decreciente. Y ahí va. Decimos que xn con n igual a 1 hasta infinito es estrictamente decreciente si pasa lo siguiente. Si para cada n número natural, xn es mayor estricto a xn más 1. O sea, conforme la n va creciendo, los valores de la sucesión se van haciendo cada vez más y más y más pequeños. Piensen, ¿cómo se compararía? Si esto lo satisface la sucesión, ¿cómo se compara x1 con x2? Pues así, ¿no? Según si se satisface eso que está en el círculo, entonces x1 va a ser mayor a x2, ¿verdad? ¿Cómo se compara x2 con x3? Así, ¿verdad? Después x4 con x3 se comparan así y en general xn es mayor estricto a xn más 1. ¿Qué le va pasando a una sucesión estrictamente decreciente? Pues que los valores se van haciendo cada vez más y más y más y más pequeños. Ajá. ¿Cómo se visualizan? Dos formas. O visualiza la gráfica o visualiza la imagen. ¿Va? Primero, viendo la gráfica. ¿Cómo se ve todo? A ver, visualizamos la gráfica y cómo se ve la sucesión. Bueno, pues estamos en esta situación. En el tiempo 1, este es un dibujo, ¿verdad? Simplemente ilustra la definición. En el tiempo 1, la sucesión yo supuse que toma este valor x1, ¿no? Entonces el primer punto de la gráfica está aquí. Pero después en el tiempo 2 se hace más chiquito. El tiempo 2 toma este valor x2 y el punto correspondiente a la gráfica sería este. De la gráfica sería este. Después decreció, ¿verdad? Se hizo más pequeño. Después en el tiempo 3 tomó este valor x3, se hizo efectivamente más pequeño y el punto de la gráfica, el punto correspondiente de la gráfica queda ubicado aquí, ¿no? Bajó. Y así continuamos. Va bajando, va bajando, va bajando y pues aquí seguiría bajando, ¿no? Entonces,
gráficamente cómo se ve, geométricamente cómo se ven las cosas, si visualizamos la gráfica va bajando. Conforme la n va creciendo, conforme vas tomando n's cada vez más grandes, la gráfica va bajando su altura, va disminuyendo. Cada vez se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Incluso podría haber puntos aquí, ¿no? Negativos. Yo ahorita lo dibujé todo como si fuera positivo, ¿no? Pero podría haber aquí valores negativos, va decreciendo, 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 etcétera. Si está bien, si me entienden, hay dudas. Entonces, ya tenemos la definición de una sucesión estrictamente decreciente y estamos visualizando ahorita cómo se vería la gráfica de una sucesión de este estilo. Ahora, ¿cómo se vería la imagen? Visualizando la imagen. ¿Cómo se ve la imagen de una sucesión estrictamente decreciente? Pues se ve de la siguiente forma. Aquí tenemos los valores de la sucesión, o sea, la imagen, y las cosas se verían así. La sucesión va de derecha a izquierda, a diferencia de una sucesión estrictamente creciente que va de izquierda a derecha. La sucesión estrictamente decreciente va de la derecha hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ubicado a X1. ¿Cómo se compara X1 con X2? Pues X2 es más chiquito. Entonces lo ubicamos a la izquierda de X1. Ajá. Después, ¿cómo se compara X2 con X3? Pues X3 es menor a X2, ¿verdad? Entonces lo ubicamos a la izquierda de X2 a X3. Y así continuamos. ¿Qué va pasando? Pues que el recorrido lo vamos haciendo de izquierda, de derecha a izquierda. Empiezo aquí, me voy moviendo para acá. ¿Sí me entienden? ¿Sí me comprenden? Y eso es únicamente viendo la imagen de la sucesión. ¿Va? Y justo como dice aquí, los valores de la imagen se hacen más pequeños conforme la n va creciendo. Conforme la n crece, conforme en tu dominio vas tomando un natural cada vez más grandote, la imagen se va haciendo más pequeñita. ¿Sí? Eso es ser estrictamente decreciente. ¿Qué será? ¿Cómo creen que se defina una sucesión que es decreciente únicamente? Pues con un mayor o igual, ¿verdad? Y es lo que sigue. Decimos que la sucesión xn con n igual a 1 hasta infinito es decreciente si para cada n natural xn es mayor o igual a xn más 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues que x1 va a ser mayor o igual a x2. x2 va a ser mayor o igual a x3. x3 va a ser mayor o igual a x4. Y en general, xn va a ser mayor o igual a xn más 1. Y recuerden, cuando uno tiene el mayor o igual, tenemos dos posibilidades. O A es mayor o perdón. Cuando tenemos el mayor o igual, hay dos posibilidades. O A es mayor que B, o A es igual a B. El mayor o igual da chance a que se dé la igualdad, ¿verdad? ¿Y eso en qué repercute? ¿Eso en qué afecta? Bueno, eso sí, ¿en qué afecta en la gráfica de una sucesión decreciente? Pues que podemos tener situaciones como las que indica el dibujo. Fíjense, al tiempo 1, la sucesión, ¿vale? Toma este valor x1. Pero al tiempo 2, la sucesión vuelve a tomar ese mismo valor x2. Eso está bien porque se está dando el mayor o igual. x1 es mayor o igual a x2. Después al tiempo 3, la sucesión sí se hace más pequeña. Se hace más pequeña que x2, efectivamente. Al tiempo 4 nuevamente. Y luego supongamos que al tiempo n, xn coincide con xn más 1. Pues se da el mayor igual. xn es mayor o igual a xn más 1. ¿Ok? Entonces, así es como se ve la gráfica de una sucesión decreciente. Va bajando o se mantiene constante. ¿Ok? Como aquí. O como en esta parte, que se mantuvo constante. ¿Vale? Y alguien pregunta, entonces, una gráfica que siempre es constante es decreciente también. Exactamente. Si tienes una sucesión que es constante, esa sucesión es tanto creciente como
decreciente al mismo tiempo. ¿Ok? Y ya, ahí las sucesiones constantes son crecientes y decrecientes simultáneamente. ¿Vale? Bajamos. Si hay dudas me dicen. Y visualizar la imagen, bueno, eso ustedes háganlo. Aquí está el dibujo, la explicación, pero ustedes desarrollen esto con cuidado, ¿va? Vamos a dejar eso como un ejercicio. Ustedes chequen las notas. Bajamos. Y ahora lo que vamos a definir es qué significa que una sucesión esté acotada superiormente, que esté acotada inferiormente y que esté acotada. ¿Ok? Entonces pasamos a definir esos tres conceptos. Inciso E, decimos que la sucesión XN está acotada superiormente si sucede lo siguiente. Fíjense, una sucesión está acotada superiormente si existe un número M mayor o igual a 0, el cual tiene la propiedad de que para cada n natural, xn es menor o igual a m. ¿Ok? O sea, todos los valores que toma la sucesión van a quedar por debajo de este valor m que tú tienes que proponer. Aquí habla de un existe. Ajá. Entonces, si uno quiere probar que una sucesión está acotada superiormente, ¿qué tiene que hacer? Mostrar que existe este número m que tiene la propiedad de que xn es menor o igual a m para todos los números naturales, para todo n natural. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? ¿Cómo se ve esto gráficamente? ¿Cómo nos imaginamos una sucesión que está acotada superiormente? Bueno, pues vamos a primero visualizar la gráfica de la sucesión. Fíjense. A ver, déjenme ver el chat. Alguien dice, profe, en caso de hablar de función, ¿se puede decir si está acotada a partir del dominio? No. No, el dominio, si tú solo te fijas en el dominio de una función, no puedes deducir de ahí si está acotada superiormente o no, porque no importa cómo sea el dominio, o sea, tú puedes tomar prácticamente cualquier dominio infinito. Si es finito, si el dominio es finito, la función sí va a estar acotada superiormente. Pero si trabajamos con dominios infinitos, que es realmente lo que nos interesa, por ejemplo, dominios como un intervalo o un rayo, entonces no importa cómo sea el dominio. Podríamos tener una función acotada superiormente o que no esté acotada superiormente. Puede ocurrir eso. Piensa en asíntotas, por ejemplo. Piensa en yo creo que esto lo vieron con Cristian, piensen en la 1 entre x. Podrías pensar que está definida en el 0,1 y no está acotada superiormente, por ejemplo. Su dominio es el intervalo abierto 0,1 y es una función que no está acotada superiormente. Ahora, también podemos pensar en esta. Igual está definida en el 0,1, pero pensamos en la función constante 1, por ejemplo. Pues esa está acotada superiormente y tiene el mismo dominio, que es el intervalo 0,1. Entonces, ¿qué pasó? Que en el mismo dominio, en el 0,1, me construí dos funciones donde una de ellas está acotada superiormente y la otra no está acotada superiormente. Entonces, si te fijas únicamente en el dominio, no puedes deducir si la función es o no está acotada superiormente. ¿Va? Alguien me pregunta que por qué m no puede ser menor a 0. Mira, fíjate, esa es una pregunta muy interesante. Me preguntan que por qué esta m yo exijo que sea mayor o igual que 0, y la respuesta es que por comodidad. Por simple comodidad en las demostraciones, yo pido que la m sea mayor o igual que 0. Efectivamente, yo podría aquí simplemente decir, lo voy a cambiar tantito, yo podría pedir aquí que existe una m real, tal que pasa esto, ¿sí? Y la definición es buena, igual de buena que la que yo estoy dando. Pero si es igual de buena y está definiendo lo mismo, es porque son equivalentes. Y la ventaja de que yo aquí ponga
m mayor o igual que 0 radica en que las pruebas se van a simplificar de manera considerable. Algunas pruebas que vamos a hacer en la clase de mañana se van a simplificar de manera considerable. Por ejemplo, cuando demostremos que el producto de acotadas es acotada, el producto de sucesiones acotadas es acotada, vale la pena trabajar con esa M positiva, ¿sí? Porque si trabajamos con una M negativa, entonces ahí empieza a haber problemitas de la asignatura, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelves el problema? Pues toma una cota, una M mayúscula mayor o igual que 0. ¿Va? Después lo van a ver la razón que es más que nada por la parte de las demostraciones. Se va a simplificar considerablemente las pruebas cuando pides que la M sea mayor o igual que 0. ¿Va? ¿Sí, sí me entendiste? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Sí, gracias. No, ¿de qué? Entonces, es por mera comodidad, ¿no? Nos va a ayudar a simplificar las demostraciones. Bueno, vamos a ver la gráfica. ¿Cómo se ve? Vamos a visualizar una sucesión acotada superiormente viendo la gráfica. Bajamos. Visualizando la gráfica. ¿Cómo se ve una sucesión que está acotada superiormente? Pues se ve de la siguiente manera. Mira, fíjate. Tú dibuja la gráfica de la sucesión. Aquí está, ¿no? ¿Le faltan puntos? Sí, porque no puedo dibujar todos los naturales, ¿no? Nunca acabaríamos, pero llegué hasta el tiempo n+1. Aquí está parte de la gráfica de la sucesión. Y vamos a dibujar una recta de altura m, esta m de aquí, ¿ok? Una recta horizontal de altura m, ¿ok? ¿Cómo es una sucesión acotada superiormente? Pues es una función de los naturales en los reales cuya gráfica queda por debajo de esta recta horizontal. Así es como podemos visualizar una sucesión acotada superiormente. Hay una constante m y una recta horizontal de altura m, tal que esa recta queda por encima de la gráfica de la sucesión, ¿ok? Que es justo lo que dice aquí. La gráfica de la sucesión queda por debajo de la recta horizontal de altura m. Entonces, si vemos la gráfica, podemos interpretar, bueno, podemos pensar una sucesión acotada superiormente de esta forma. Son aquellas sucesiones cuya gráfica queda por debajo de cierta recta horizontal. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Esa es la primera forma de visualizar una sucesión acotada superiormente. Ahora, si vemos la imagen de la sucesión, si lo que nos interesa es únicamente visualizar la imagen de la sucesión, las cosas se ven de la siguiente forma. Nos fijamos en la imagen únicamente. Bueno, pues aquí está X1, X2, X3, X4. Continúan los puntos, XN, XN+1 y pues todavía hay más, ¿no? Solo que no los escribí porque nunca acabaría. ¿Cómo se ve una sucesión acotada superiormente? Ah, pues ocurre que hay una constante M que queda por encima de todos los valores de la imagen. Ajá. O sea, para cada n natural, xn queda por debajo o a lo mucho es igual a esta constante m. ¿Ok? Entonces, los valores de la sucesión quedan por debajo de esta constante m mayor o igual a 0. Así se ve una sucesión acotada superiormente, visualizando la imagen de esta. ¿Sí está bien? ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Seguros, seguros? ¿Qué sigue? Pues definir acotada inferiormente. Bajo. Y esta es nuestra penúltima definición. Lo que sigue es definir acotada, pero eso es una sucesión acotada, va a quedar en términos de acotada superiormente y acotada inferiormente. ¿Vale? Inciso F. Decimos que xn con n igual a 1 hasta infinito está acotada inferiormente si existe una constante m menor o igual a 0 con la propiedad de que para cada n natural, m es menor o igual a xn. ¿Ok? O sea, una sucesión va a estar acotada inferiormente si tú puedes encontrar un número m, el cual queda por debajo
de todos los valores de la sucesión. Aquí está el valor m y los valores de la sucesión aquí quedan por encima, ¿no? Todos quedan por encima de esta constante m, la cual estamos exigiendo que sea menor o igual que 0 por simple comodidad. Nos va a ayudar, pedir a que sea así la constante, nos va a ayudar a demostrar algunos resultados de una manera un poquito más simple, ¿vale? Bajo y vamos a visualizar este concepto, esta definición, viendo la gráfica, ¿no? Aquí está. Visualizando la gráfica, pues esta sería nuestra situación. Si vemos la gráfica de nuestra sucesión, lo que tenemos es lo siguiente, que hay una recta horizontal M con altura M menor o igual a 0, tal que esa recta queda por debajo de la gráfica de la sucesión. La gráfica de la sucesión queda por encima de la recta horizontal de altura M minúscula. ¿Ok? Nuestra gráfica va a quedar por encima de esa recta horizontal. ¿Ok? Eso viendo la gráfica de la sucesión. Ahora, si nos fijamos en la imagen de la sucesión, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí a todos los valores que toma la sucesión, ubicados en la recta real. X1, X2, X3, XN, XN más 1, y pues la lista sigue porque para cada N tenemos un XN, ¿no? Entonces, aquí está la imagen, los valores de la sucesión, y para que sea acotada inferiormente, debe haber un valor M menor o igual que 0, que queda por debajo de todos los términos de la sucesión. ¿Va? Eso es estar acotada inferiormente. Gráficamente, bueno, viendo la imagen, las cosas se ven así. Por último, y nuestros últimos dibujitos, ya ahorita vamos a pasar a lo formal. Bueno, esto es formal, ¿eh? Aquí hay formalidad porque estamos dando la definición de estrictamente decreciente, creciente, decreciente, acotada superiormente, acotada inferiormente. La parte informal se encuentra en los dibujos, ¿no? Estamos imaginando las cosas, pero es un hecho que imaginarse cómo es una creciente, cómo es una acotada superiormente, cómo es una estrictamente decreciente, etcétera, ayuda a entender el concepto de una mejor manera, ¿sí? Entonces, bueno, pues seguimos. Y lo último que nos falta es definir lo que es una sucesión que esté acotada. Decimos que la sucesión XN está acotada si está acotada superiormente e inferiormente. ¿Okay? Entonces, cuando decimos acotada únicamente, nos referimos a que está acotada superiormente y está acotada inferiormente. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se ven las cosas? Si visualizamos la gráfica, si nos fijamos en la gráfica, aquí lo voy a poner, visualizando la gráfica. Pues, ¿qué es lo que tenemos? Que una sucesión que está acotada, una sucesión acotada es aquella que se queda metida en una franja en una franja de base infinita, ¿no? O sea, se queda en medio de estas dos rectas. Hay una constante m mayúscula y hay una constante m minúscula, de tal forma que la gráfica de la función se termina quedando aquí en medio de esta recta horizontal de altura m mayúscula y en medio de esta recta horizontal de altura m minúscula. Las sucesiones que están acotadas son aquellas que se quedan entre dos rectas horizontales, ¿sí? Eso es ser una sucesión acotada geométricamente, viendo la gráfica de la sucesión. Ahora, viendo la imagen, pues tenemos esta situación. Si nos fijamos en la imagen, aquí tenemos todos los valores de la sucesión y todos esos valores quedan entre un valor m mayúscula y un valor m minúscula. Aquí en medio se quedan todos los términos de la sucesión, ¿ok? Esta m y esta m, una cota superiormente y la otra cota inferiormente. ¿Va?
Borro esta parte, esto no. Y bueno, pues ya acabamos con las definiciones básicas relacionadas a una sucesión. Las sucesiones definimos que es una sucesión estrictamente creciente, estrictamente decreciente, acotada superiormente, acotada inferiormente y acotada. Son propiedades que satisfacen muchas de las sucesiones con las cuales vamos a trabajar. Algunas sucesiones son estrictamente crecientes, otras son estrictamente decrecientes, algunas son acotadas superiormente, acotadas inferiormente o acotadas también. Ajá. Algunas no cumplen nada de esto que acabo de decir. Algunas se portan muy mal y no tienen este comportamiento. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a estudiar este tipo de sucesiones, ¿va? Las que cumplen y no cumplen todo esto que acabo de decir. Creciente, decreciente, acotado superiormente, acotado inferiormente, estrictamente creciente, estrictamente decreciente. ¿Ok? Ya dimos interpretaciones geométricas, ya dimos las definiciones formales. ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora dar ejemplos en concreto. Ejemplos en concreto de sucesiones estrictamente crecientes, estrictamente decrecientes, acotadas, etcétera. ¿Va? A ver, déjenme ver el chat. Dice alguien, entonces, si solo está acotada superiormente o inferiormente, ¿no está acotada? Sí, o sea, si por ejemplo, si tu sucesión está acotada superiormente, pero no está acotada inferiormente, entonces no está acotada. O por ejemplo, otra posibilidad es que está acotada inferiormente, que no esté acotada superiormente, y entonces tampoco va a estar acotada. ¿Sí me entiendes? Para que esté acotada, debe estar acotada superiormente y acotada inferiormente. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar con los ejemplos ya formales. Bajo. Y aquí está nuestro primer ejemplo. Creo que con el tiempo que tenemos nos va a alcanzar para hacer 2 ejemplitos. De cómo operar, cómo trabajar con estas definiciones, ¿no? Porque una cosa es dar la definición y la otra es pues ya saber cómo ocupar la definición, ¿no? Decreciente, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Antes de empezar, les pregunto, ¿hay dudas? ¿Hay dudas de los conceptos que se dieron, de las interpretaciones, incluso de la definición de sucesión? ¿Alguna duda antes de que empecemos con los ejemplos? ¿No? ¿Seguros, seguros? ¿Cree que podríamos ver otra vez la definición de sucesión una sola vez, por favor? Claro que sí, 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 sí. ¿Quién más? ¿Alguien más que tenga dudas? Sí, porque miren, ahorita ya vamos a empezar a hacer ejemplos y si no se entiende la definición o los conceptos que se introdujeron, pues ahí va a haber problemas, ¿no? Miren, cuando te dicen, tenemos una sucesión, tú piensas inmediatamente en una función de los naturales en los reales. ¿Por qué? Porque esa es la definición. Vamos a ver. Definimos una sucesión como una función de los naturales en los reales. Ahí está. En la definición dice que una sucesión es una función que va de los naturales hacia los reales. Así de simple. Se introduce una notación especial. Cuando tú trabajas con este tipo de funciones, aquellas que tienen dominio los naturales y codominio los reales, en vez de denotarlas así, a ese tipo de funciones, las vamos a denotar así. ¿Ok? ¿Qué es xn? Xn es el valor que toma la función en el enésimo punto. ¿Ok? Entonces, a ver, un ejemplo de volada. Tenemos, por ejemplo, esta sucesión. Esa es la sucesión constante 1. Cuando pongo esa notación, ¿a qué función me estoy refiriendo? A la función f que va de los naturales en los reales, tal que a cada natural lo manda a la constante 1. Si yo pongo, por ejemplo, n a la quinta con n igual a 1 hasta infinito, ¿a qué función me estoy refiriendo? A la función que va de los naturales a los reales, tal que a cada n lo mandamos a n quinta. Si yo pongo, por ejemplo,
seno de pi entre n. Con n igual a 1 hasta infinito. ¿A qué función me estoy refiriendo? A la función que va de los naturales en los reales, tal que acá natural lo mando a seno de pi entre n. ¿Ok? Eso es una sucesión. Una sucesión es simplemente una función de los naturales en los reales, pero que como estamos trabajando con un tipo muy particular de funciones, se le introduce una notación especial que es esta de aquí. Ajá. Y después lo que dijimos que es que una sucesión pues se puede visualizar de dos maneras. Como es una función, pues puedes ver la gráfica. Aquí está el dominio, que siempre son los naturales. Aquí está la imagen, que se queda contenida en los reales. Y bueno, pues después nos pusimos a definir qué es creciente, decreciente, estrictamente creciente, acotado superiormente, acotado inferiormente, acotada. ¿Cómo lo ves, Salvador? ¿Sí está bien o hay dudas? Tú dime. O en general todos, ¿está bien o todavía hay que explicar algo? Díganme. No, sí, a mí me quedó muy claro. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? Mira, alguien pregunta lo siguiente. ¿Y siempre van a ser los naturales? El dominio, ¿no? Yo creo que te refieres que el dominio siempre van a ser los naturales. No pueden ser los enteros, por ejemplo. No, 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 no. Para nosotros y en general para quien sea, no solo para mí, una sucesión de números reales es una función de los naturales en los reales. Aquí hay voy a hacer un paréntesis, pero eso es otra cosa. No son sucesiones de reales, son otro tipo de sucesiones. Eh, por ejemplo, existen las sucesiones dobles, pero es que eso ya es otra onda, es otro concepto que después se estudia en análisis, que son sucesiones que ya no van de los naturales en R, sino que van de n cruz n en R. O por ejemplo, en cálculo 3 se estudian las sucesiones de vectores. Son funciones que van de los naturales a Rn, un espacio n-dimensional. Existen sucesiones de funciones. En vez de que a cada natural le asigne un real, a cada natural le vamos a asignar una función. La función f1, la función f2, la función f3. Pero eso es un paréntesis, esa es otra historia a la cual vamos a llegar en cálculo 3 o en cálculo 2 se verán sucesiones de funciones. Eso es un hecho. Pero después se verá eso, ajá. Las sucesiones dobles no se ven en ningún curso de cálculo, de hecho en general ningún curso de la facultad se suelen ver, es algo que uno tiene que estudiar por aparte. Y pero bueno, ahorita nosotros estamos enfocados en estudiar sucesiones de números reales, o sea, funciones de los naturales en los reales, ¿sí? Déjenme ver el chat. Así es. Justo lo que dice Jessica. Es que trabajar con los naturales está cool porque es un conjunto como sencillo de entender. Así es. Hay dos cosas muy importantes de los naturales, que están ordenados y que son infinitos. Entonces, la idea de una sucesión es que por ejemplo, tienes este punto L y con una sucesión nos podemos aproximar a ese punto L tanto como uno quiera. Para eso necesitamos tener una infinidad de términos. ¿Quién nos da la infinidad de términos? Pues el dominio, que son los naturales. Porque cuando tú le aplicas a n la función f de n, obtienes un puntito. A partir de n, obtienes un punto f de n. ¿Cuántas n tienes? Una infinidad. ¿Cuántas f de n vas a tener? Una infinidad. Y con esa infinidad vamos a hablar de procesos de aproximación. Pero aguante, eso lo vamos a ver el lunes. El lunes vamos a empezar con eso, lo más seguro. Y bueno, hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque en serio, nada más un detallito ahí que no, no se explique bien o una duda que no me digan y en serio ya valió todo. Se van a perder. Entonces, ese día, el lunes, hay que estar muy atentos. Yo voy a preparar con mucho cuidado la clase, por supuesto. Y cualquier duda, decirme, porque el concepto de límite en los primeros semestres causa
Es muy complicado de entender. Ajá. Pero bueno, yo creo que con dedicarle algunas clases debe de quedar muy, muy claro y pues todos vamos a ir bien, ¿no? Todos felices. Bajamos, bajamos. Y bueno, ya nos quedan solo 10 minutos, pero creo que podemos hacer un ejemplo. Ahí va. ¿Más dudas? Antes. A ver. ¿Se va poniendo bueno el curso? No, el curso desde el principio está muy bueno. Bueno, vamos a empezar. Ejemplo 1. Vamos a tomar esta sucesión. Sea xn con n igual a 1 hasta infinito, la sucesión 1 entre n con n igual a 1 hasta infinito. El problema dice lo siguiente. Demuestra que esa sucesión, o sea, la 1 entre n, es una sucesión estrictamente decreciente y acotada. Recuerden, cuando solo dice acotada a secas, tienes que probar que es acotada superiormente y acotada inferiormente. ¿Ok? Entonces, hay tres cosas que ver. Tenemos que ver tres cosas en realidad. Tenemos que ver que la sucesión xn es estrictamente decreciente, que está acotada superiormente y que está acotada inferiormente. Yo lo que siempre sugiero para hacer estos ejemplos es tratar de darnos una idea geométrica del comportamiento de esta sucesión, de la sucesión que se va a trabajar, ¿no? De la sucesión que vamos a estudiar. Entonces, primero, antes de, fíjense, aquí aparece esto de demostración, pero yo antes hice mi análisis geométrico para saber cómo proceder y saber cómo se comporta la sucesión, ¿no? Son argumentos no formales, pero nos dan una idea de cómo trabaja esa sucesión. A ver, fíjense, tenemos la sucesión 1 entre n. Cuando tenemos la 1 entre n, en realidad lo que estamos diciendo es que vamos a analizar esta función. La función que acá natural lo manda a 1 entre n. Y lo que vamos a hacer es fijarnos en la imagen de esa función. Vamos a fijarnos en los valores que toma esta funcioncita de aquí. A ver, ¿qué pasa cuando la n es igual a 1? Cuando la n es igual a 1, obtenemos 1 entre 1, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la n es igual a 2? Cuando n es igual a 2, obtenemos un medio. ¿Estamos de acuerdo? Después, cuando n es igual a 3, aquí lo vamos a ir escribiendo. Si n es igual a 1, obtenemos este valor. Cuando la n es igual a 2, obtenemos un medio. Cuando la n es igual a 3, obtenemos un tercio. Cuando la n es igual a 4, un cuarto. Hemos evaluado en unos cuantos valores, poquitos. Eso no nos dice el comportamiento general de la función, pero nos hace pensar, nos hace creer que la sucesión, fíjense, va de derecha a izquierda. ¿Cuáles son las sucesiones que van de derecha a izquierda? Las sucesiones estrictamente decrecientes. Pareciera que este valor es el valor más grande que toma esta sucesión. Y como estos son inversos multiplicativos de números mayores que 0, pues este inverso tiene que ser también mayor que 0. Entonces, fíjense, después de imaginarnos la sucesión, visualizarla, nos damos cuenta de las tres cosas que hay que demostrar. La sucesión va de derecha a izquierda, o sea, es estrictamente decreciente. Tiene una cota superior, tiene una cota inferior. 1 es una cota superior y 0 es una cota inferior. Estamos de acuerdo que todos los valores de la forma 1 entre n siempre son mayores que 0, ¿sí? Entonces, después de haber hecho ese análisis, uno ya entonces dice, órale, vamos a proceder, vamos a demostrar que cumple esas tres cosas. Y lo que sigue es un razonamiento meramente algebraico. Todo lo que vimos de reales, aquí va a entrar en juego. Todas las propiedades del campo de los números reales van a entrar en juego para entender cómo se comporta esta sucesión, ¿va? Fíjense. Primero, lo primero que vamos a ver que la sucesión 1 entre n es estrictamente decreciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a tomarnos un n número natural fijo pero arbitrario y lo que tenemos que mostrar es que xn más 1 es menor estricto a xn. ¿Sí está bien eso? ¿Hay dudas? Queremos ver que es estrictamente decreciente, y entonces lo que hay que ver es que para cada n número natural se cumple que xn más 1 es menor estricto a xn, ¿verdad?
Bueno, pues vamos a proceder. Aquí es importante recordar cómo se definió estrictamente decreciente. Entonces, ahí va, fíjense. Estamos de acuerdo que un natural y su sucesor se comparan siempre de esta manera. Siempre tenemos que n va a ser menor estricto a n más 1. ¿Qué pasa cuando tomamos inversos multiplicativos? ¿Qué le pasa a la desigualdad? Si tú tienes que, vamos a recordar esto. Si tú tienes dos números x y y, que están relacionados vía estas desigualdades, 0 menor a x menor a y, ¿cómo se compara uno entre y con uno entre x? Como que la desigualdad se invierte, ¿no? Porque primero y estaba a la derecha, y estaba a la derecha y x a la izquierda, y al tomar inversos multiplicativos, cambiaron su lugar. Ahora uno entre y está a la izquierda y uno entre x está a la derecha. Eso vamos a aplicarlo en nuestro caso. N es menor a n más 1 y estamos de acuerdo que es mayor a 0. Entonces, ¿cómo se compara 1 entre n más 1 con 1 entre n? Pues 1 entre n más 1 es menor estricto que 1 entre n. Es decir, ¿quién es 1 entre n más 1? ¿Estamos de acuerdo que 1 entre n más 1 es xn más 1? Sí, ¿verdad? ¿Y quién es 1 entre n? Es xn, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que mostramos? Que xn más 1 es menor que xn, ¿sí? ¿Y eso qué muestra? Eso muestra la n, ¿cómo la tomamos? La n fue tomada de manera fija pero arbitraria. Como n fue tomada de forma fija pero arbitraria, se concluye que la sucesión xn, con n igual a 1 hasta infinito, definida como la sucesión 1 entre n, con n igual a 1 hasta infinito, es estrictamente decreciente. Y ahí está la demostración. Muy simple, muy sencilla. ¿Qué se ocupó? ¿Qué fue lo fundamental? Todo lo que se vio acerca de los números reales. Esta prueba se sostiene en todas las propiedades de que se vieron de la recta real. Por eso es tan importante dedicarle un buen rato a estudiar el campo de los números reales, ¿sí? Porque de ahí dependen todas las demás pruebas. Aquí usamos únicamente propiedades de R para ir deduciendo todo esto, ¿sí me entienden? Y al final concluimos que esta sucesión pues efectivamente es estrictamente decreciente. ¿Cómo lo ven? Si está bien, hay dudas, díganme por favor. ¿Está bien? ¿Seguros? Bueno, bajamos y ahora vamos a ver que está acotada. Para ver que está acotada, tenemos que ver que está acotada superiormente e inferiormente. Hay que proponer las constantes m mayúscula y m minúscula, ¿no? Entonces, por el análisis geométrico que hicimos antes, ya no hace falta explicar el por qué propongo estas constantes. Ya dijimos, ya hicimos el análisis geométrico aquí arriba. Nos dimos cuenta, pues, de que una cota superior debe ser este valor 1 y una cota inferior debe ser este valor 0, ¿sí? Entonces, para demostrar que está acotada, pues yo propongo a m mayúscula como m igual a 1, a m minúscula como m minúscula igual a 0, y ahora pues las propones como tu cota superior e inferior, pero hay que demostrar que efectivamente son cota superior e inferior de la sucesión, ¿va? Chequen. Notemos lo siguiente. Notemos que para cada n natural, estamos de acuerdo que 1 es menor o igual que n. Todos los naturales son mayores o iguales a 1, estamos de acuerdo. ¿Qué pasa cuando tomamos inversos multiplicativos? La desigualdad se invierte. Ajá. Entonces, si 1 es menor o igual a n, ¿cómo es 1 entre n comparado con 1? Pues 1 entre n va a ser menor o igual que 1. Ajá. Y aparte, 1 entre n es mayor que 0 porque es el inverso multiplicativo de un número positivo. ¿Sí se acuerdan de ese resultado? Si a es mayor que 0, entonces 1 entre a es mayor que 0. ¿Cómo es la n? Es mayor que 0, ¿verdad? ¿Cómo es 1 entre n entonces? Pues es mayor que 0. ¿Y entonces qué pasó? Que sin importar qué n nos hayamos tomado, 1 entre n quedó por debajo de 1
y por encima de 0, ¿sí? ¿Esto qué muestra? Pues que la sucesión xn definida como 1 entre n está tanto acotada superiormente como inferiormente y por lo tanto esa sucesión está acotada. Conclusión, esta sucesión es una sucesión estrictamente decreciente y acotada. Ahí se acaba la prueba. ¿Cómo lo ven? Si está bien, hay dudas, los escucho. ¿Sí está bien todo? ¿Seguros, seguros? Bueno, va. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues seguiría este ejemplo, el ejemplo 2, y otro ejemplo más que traía preparado, pero ya no alcanzó el tiempo, entonces vamos a verlo eso en la siguiente sesión, en la clase de mañana. Vamos a ver, pues voy a prepararme otros 2 ejemplos más, con sucesiones un poquito más interesantes, un poco más complejas, y vamos a demostrar, vamos a definir la operatividad entre sucesiones, cómo sumar sucesiones, cómo multiplicar sucesiones, el cociente de sucesiones. A veces el cociente de sucesión no se puede definir, entonces hay que tener ahí cuidado, hay que decir bajo qué condiciones sí se puede definir el cociente de sucesiones y para así ya el lunes tener toda esa herramienta y poder abordar el concepto de convergencia de una sucesión, que es nuestro primer proceso límite que vamos a estudiar. El primero, lo más seguro, que ustedes van a estudiar de manera formal, ¿ok? Bueno, pues como les dije, hoy pues íbamos a sacar un poquito, la clase un poquito más temprano, entonces yo creo que hasta aquí le dejamos. Nos estamos viendo más al ratito, ¿va? Nos vemos a las 4. Llegó alguien, pero ya me voy. Nos vemos a las 4 para la asesoría y checar todas las dudas que quieran, ¿vale? Cuídense mucho. Bye bye, hasta luego.